Che, ¿viste cuando te dicen que la civilización está en los museos, en los libros de filosofía, en las sinfonías que se escriben hace siglos? Pura patraña. Marketing del primer mundo. La verdadera, la posta, la única línea que separa al hombre de la barbarie no está en un cuadro del Louvre ni en una ópera de Wagner. Está ahí, al lado del inodoro. Es de porcelana, fría al tacto, y tiene 2 canillas. Se llama bidet. Y esta, boludo, esta es la historia de cómo nuestro humilde, potente y glorioso bidet conquistó el culo más arrogante de toda Francia. La noche caía sobre Lyon como una guillotina de seda. En el corazón gastronómico de Francia, el restaurante La Fleur era un templo, y su diosa, la chef Sophie Lafontaine, era tan venerada como temida. 32 años, una belleza afilada como sus propios cuchillos y una soberbia que podía congelar el aceite de oliva. En su cocina, el silencio no era paz, era disciplina. Nadie, pero nadie, se atrevía a contradecirla. Pero esa noche, entre el siseo del acero inoxidable y el perfume del tomillo, una frase, una simple frase, iba a plantar la semilla de una revolución. Agua para limpiarse el culo. Che, ¿ustedes están locos? La voz, cargada de desdén, era la de Sophie. La cocina entera se detuvo. Las risas ahogadas de los cocineros franceses crearon una atmósfera densa, burlona. Frente a ella, secando una pila de platos con una paciencia casi monástica, estaba Facundo. Facundo, nuestro Facundo. Un pibe de la paternal que había cruzado el charco para aprender de los mejores, aunque eso significara empezar lavando platos. Tenía el pelo oscuro, los ojos con esa melancolía del que extraña el sol de su tierra y una calma que desquiciaba a Sophie. Facundo levantó la vista del plato, que brillaba inmaculado en sus manos, y sonrió. Una sonrisa chiquita, apenas un borde de ironía. En Argentina le decimos bidet, chef. Y no, no estamos locos. Estamos limpios, que es diferente. Sophie soltó una carcajada que resonó en las paredes de acero. Inclinó su copa de vino tinto, un Borgoña carísimo, como si brindara por la estupidez del universo. ¿Limpios? Facundo, vos me estás hablando en serio. Esa es la gran contribución de Argentina a la civilización. Un chorrito de agua en el traste. El resto del equipo se reía sin disimulo. Para ellos, la idea era prehistórica, casi tribal. ¿Agua? ¿Directamente? Era una imagen que sus cerebros, acostumbrados al papel perfumado de triple hoja, no podían procesar. Facundo dejó el plato en el estante con un cuidado reverencial. Cada movimiento suyo tenía una dignidad que contrastaba con la arrogancia del entorno. Mire, chef, con todo respeto. El papel higiénico es como limpiar el piso de la cocina con una escoba. Mueve la mugre de un lado para otro, pero no la saca. El agua, en cambio, es un trapo con lavandina. El agua limpia de verdad. Sophie lo miró, incrédula. ¡Qué metáfora tan rústica! Facundo, nosotros, los franceses, llevamos siglos de refinamiento. Tenemos a Voltaire, a Monet, el champagne. Y vos me decís que somos sucios por usar papel. Por favor. Ustedes en el tercer mundo se obsesionan con cosas tan viscerales. Y ahí, justo ahí, fue cuando Facundo dejó de sonreír. Su mirada se endureció. Dejó el repasador sobre la mesada, se cruzó de brazos y la miró fijo. Puede ser, chef. Puede que seamos del tercer mundo. Puede que nuestra economía sea un quilombo y que vivamos atando todo con alambre. Pero hay una cosa que le aseguro, podemos ser pobres, pero por lo menos, tenemos el culo limpio. Venga un día a Buenos Aires. Anímese a probar el bidet. Y después, si quiere, hablamos de quién vive en la Edad Media. La frase cayó como una bomba de silencio en la cocina. La palabra, culo, dicha con esa crudeza porteña, rompió el protocolo de la alta cocina francesa.
Sophie se quedó sin palabras, con la copa a medio camino de sus labios. La furia y una extraña, diminuta astilla de duda luchaban en sus ojos. Lo despidió con un gesto seco de la mano, como si espantara una mosca insolente. Esa noche, mientras el último cliente se iba y las luces de La Fleur se apagaban, Sophie se quedó sola en la cocina. Vio sobre la mesada de Facundo un pequeño mate de madera, sin tallar, simple. Lo había dejado ahí, quizás olvidado. Lo ignoró, encogiéndose de hombros. «¡Qué gente extraña!», murmuró. Pero al salir a la fría noche de Lyon, el viento arrastró una gota de agua de un grifo mal cerrado. La gota cayó sobre la mesada, justo al lado del mate, y dibujó un pequeño círculo oscuro en la madera. Era una señal, silenciosa e invisible, del comienzo de una revolución. Una revolución que empezaría en el lugar más inesperado y que cambiaría para siempre el concepto de civilización. Al día siguiente, el atardecer pintaba el cielo de Lyon con tonos de vino y ceniza. En la cocina de La Fleur, Facundo terminaba su último turno. Era su despedida. Volvía a Argentina. Sobre una tabla de madera, había preparado un pequeño plato, un regalo de despedida para la chef que, a su manera, le había enseñado tanto. Era un clásico francés, un boeuf bourguignon, pero la salsa, oscura y brillante, tenía un dibujo hecho con una reducción de Malbec, formando la silueta sutil de una flor de ceibo. «¿Eso lo hiciste vos?», la voz de Sophie sonó a sus espaldas. Facundo se sobresaltó un poco. Se dio vuelta y asintió, con la timidez del que no está acostumbrado a mostrar su arte. «Sí, chef. Un pequeño agradecimiento. Es mi versión. Le puse un toque de mi tierra». Sophie lo observó con ojo crítico. Se acercó, tomó una cuchara, y probó una cantidad minúscula de la salsa. Masticó lentamente, sus ojos cerrados, analizando cada nota de sabor. El silencio se estiró. «No está mal», dijo finalmente, un cumplido monumental viniendo de ella. «¿Qué es ese toque? ¿Diferente?» «No es solo el Malbec. Es la paciencia, chef», respondió Facundo. «En Argentina aprendemos a cocinar con tiempo. Como el asado, ¿vio? Horas de fuego lento. Creemos que la comida, como el mate, necesita que uno le entregue su tiempo para que ella te entregue su alma». Sophie casi sonrió. «Poesía de potrero, Facundo. Pero te lo concedo, tenés mano. Es una lástima que te vuelvas allá». El desdén seguía ahí, pero más suave, como un vino que ha respirado. Terminó el servicio de la noche. Las luces se apagaron una por una. Facundo se sacó su delantal, lo dobló con una prolijidad ceremonial. «Bueno, chef. Fue un año increíble. Le agradezco por todo». Hizo una leve inclinación de cabeza y se dirigió a la salida. «Facundo», lo llamó Sophie de repente. Él se detuvo en la puerta, expectante. Ella miraba hacia otro lado, como si le costara formular la frase. «Cuando llegues a tu país, mándame una foto de ese inodoro raro del que hablaste». Facundo se quedó helado un segundo, y luego una sonrisa enorme, genuina, le iluminó la cara. «Claro que sí, chef. Pero una foto no le hace justicia. Algún día va a tener que venir a probar el original». La campanita de la puerta sonó, y Facundo desapareció en la noche de Lyon. La cocina quedó en silencio, solo rota por el zumbido de una heladera. Sobre la mesada, junto al plato que Facundo había cocinado, estaba el mate de madera. Sophie se acercó. Esta vez, lo tomó en sus manos. Sintió la textura rústica, el aroma a madera y a algo más, a yerba, a humo, a una cultura que no entendía. «El agua limpia», susurró para sí misma, recordando la frase de Facundo. Apagó la última luz. Esa noche, en su lujoso apartamento, mientras se preparaba para dormir, el viento golpeaba las ventanas.
Le pareció escuchar el sonido lejano de agua corriendo, un murmullo constante y suave. Se acostó en su cama de sábanas egipcias y recordó las palabras de Facundo: la comida, como el mate, necesita tiempo. Y por primera vez en su vida, sintió que había algo más allá de la técnica, más allá de la sal y la temperatura. Una pequeña corriente de duda había empezado a fluir en su interior. Todavía no sabía que esa corriente, tarde o temprano, se convertiría en un río caudaloso que arrasaría con todas sus certezas. Meses después, el destino, que a veces tiene un sentido del humor bastante retorcido, llevó a Sophie Lafontaine a Buenos Aires. No fue por curiosidad, claro que no. Su orgullo era demasiado grande. Fue invitada como jurado de honor en el Festival Gastronómico de las Américas, un evento de prestigio que su ego no le permitió rechazar. Iré, juzgaré sus carnes sobrecocidas y sus vinos rústicos, y volveré para confirmar que la civilización sigue viviendo en Francia, le dijo a su segundo al mando antes de partir. El avión de Air France aterrizó en Ezeiza con la suavidad de un suspiro. Y desde el primer momento, Argentina comenzó a desafiar sus prejuicios. El aire, al salir del aeropuerto, era diferente. Húmedo, cargado de olores que no podía identificar, una mezcla de flores y asfalto caliente. El caos del tráfico la abrumó. Bocinazos, colectivos que parecían bestias mitológicas pintadas de 1000 colores, y gente que gesticulaba al hablar con una pasión que a ella le parecía puro teatro. ¿Ves? Esto es el tercer mundo, se dijo a sí misma mientras el taxi zigzagueaba por la autopista. Facundo la esperaba en la puerta del hotel. Se veía diferente. Más relajado, con el sol de Buenos Aires en la piel. Ya no era el lavaplatos silencioso, era el anfitrión, seguro de sí mismo. Bienvenida a la República del culo limpio, chef, la saludó con una sonrisa pícara. No empieces, Facundo, respondió ella, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa. ¿Este es mi hotel? Se ve antiguo. Estaban en Recoleta, frente a un edificio señorial, con balcones de hierro forjado y una fachada que hablaba de una opulencia pasada, un poco descascarada pero todavía imponente. Es el Alvear. Un clásico. Queríamos que viera que no vivimos en los árboles, ¿vio? El lobby la impresionó. Mármol, arañas de cristal, un aire de vieja Europa que la descolocó. Esto es sorprendentemente francés, admitió. Facundo se rió. Somos la Europa que se cayó del mapa, chef. Mucho palacio, poca guita. Pero con el culo limpio. Subieron a su suite. Era espaciosa, con techos altísimos y muebles de estilo. La ventana daba a un parque lleno de árboles gigantescos. La ciudad, desde esa altura, parecía más calma, casi majestuosa. Se sentía extrañamente cómoda. Mientras Facundo le explicaba el itinerario del festival, ella exploró la habitación. Abrió una puerta de madera maciza y entró al baño. Y ahí lo vio. Era un cuarto enorme, con baldosas en damero, una bañera con patas de león y un lavabo de mármol. Y junto al imponente inodoro de porcelana blanca, había otro artefacto, su gemelo bajo y enigmático. El bidet. Se quedó mirándolo fijamente. Era exactamente como lo había imaginado, simple, analógico, casi rudimentario. 2 canillas, una roja y una azul, y en el centro, una boquilla metálica. No había botones, ni luces, ni música. Era la antítesis del waslet japonés sobre el que había leído. Era pura y brutal funcionalidad. Bueno, chef, la dejo que se instale, dijo Facundo desde la puerta del baño. Cualquier cosa, me llama. Y, ya que está, no sea tímida. Pruebe nuestra tecnología de punta. Es un viaje de ida. Se fue, cerrando la puerta con un guiño. Sophie se quedó sola. El silencio del baño era total. Miró el bidet, luego se miró en el espejo. Su reflejo, el de la gran chef francesa, la desafiaba.
La voz de Facundo retumbaba en su cabeza. ¿Después hablamos de quién vive en la Edad Media? Cerró la puerta del baño con pestillo. El corazón le latía un poco más rápido. Era ridículo. Era solo un artefacto de baño. Pero se sentía como si estuviera a punto de cometer un acto de traición cultural. Usó el inodoro. Se levantó. Y en lugar de buscar el rollo de papel, respiró hondo y se movió, con la torpeza de un primer baile, hacia el bidet. Se sentó. La porcelana estaba fría, un shock inicial. Miró las canillas. ¿Cuál abrir? ¿La fría? ¿La caliente? ¿Las dos? ¿Y cuánta presión? Decidió empezar por la fría, por la azul. Giró la canilla apenas 1 milímetro. Un silbido. Y de repente. ¡Zas! Un chorro de agua helada, con la potencia de una manguera de bomberos, le dio de lleno, preciso, implacable. Soltó un grito ahogado, mitad sorpresa, mitad shock térmico. El agua estaba congelada. La presión era zarpada. Se levantó de un salto, empapada y temblando. ¿Animales? Esto es una tortura, gritó a la nada. Se secó con una toalla, furiosa. Estuvo a punto de salir y llamar a Facundo para insultarlo. Pero algo la detuvo. A pesar del shock, a pesar del frío. Se sentía limpia. No limpia. Inmaculada. Una sensación de frescura y pureza que jamás había experimentado. El papel, se dio cuenta en ese instante, era una caricia hipócrita. Una ilusión de limpieza. Esto era la verdad, brutal y refrescante. Volvió a sentarse, esta vez con más respeto. Con la pericia de una chef ajustando el fuego de una hornalla, reguló la canilla. Mezcló un poco de agua caliente. Encontró la temperatura y la presión perfectas. Y entonces, cerró los ojos. Ya no era un shock, era una revelación. El agua tibia la envolvía, purificándola. Sintió, en ese momento, que toda su vida había estado equivocada. Que sus perfumes caros, sus cremas, su ropa de diseñador, todo era una fachada que cubría una verdad fundamental, había estado sucia. El papel solo esparce, susurró. El agua limpia. La frase de Facundo ya no era una provocación. Era un axioma. Una ley universal que acababa de descubrir. Se levantó, se secó, y se miró en el espejo. Pero ya no veía a la misma mujer. Veía a alguien que acababa de despertar de un largo, larguísimo sueño de ignorancia. Se dio cuenta de que la arrogancia europea no era más que eso, ignorancia. Habían construido catedrales y escrito sinfonías, pero habían olvidado lo más básico. Salió del baño. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Buenos Aires ya no le parecía caótica. Le parecía vibrante. Viva. Llena de una sabiduría simple y profunda que ella, con toda su educación, no había podido ver. En ese instante, supo que este viaje ya no se trataba de gastronomía. Se trataba de una completa y absoluta redefinición de la palabra civilización. Y la revolución, su revolución, acababa de empezar, con un chorro de agua fría en un hotel de Recoleta. A la mañana siguiente, Buenos Aires se despertó bajo un cielo de un azul casi violento. Sofie, por primera vez en años, había dormido sin sueños, un sueño profundo y reparador. Se despertó sintiéndose diferente, como si se hubiera quitado un peso de encima. El mundo parecía más nítido, los colores más brillantes. Se acercó a la ventana. El bullicio de la avenida Alvear, que ayer le había parecido un caos insoportable, hoy sonaba como una orquesta urbana, llena de vida y energía. Cuando Facundo pasó a buscarla, notó el cambio de inmediato. Buenos días, chef. ¿Durmió bien? ¿O la tecnología de punta la dejó muy alterada?, bromeó.
Sophie lo miró y, para sorpresa de Facundo, sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastros de ironía. Facundo, tenías razón. En todo. Facundo se quedó sin palabras. Toda mi vida. Toda mi cultura, continuó ella, casi en un susurro, hemos estado viviendo en la Edad Media. Ustedes. Ustedes son el Renacimiento. Facundo soltó una carcajada. Para, chef. No es para tanto. Es solo un bidet. No, no es solo un bidet, dijo ella con una seriedad que lo dejó helado. Es una filosofía. Es respeto. Es honestidad. Me di cuenta de algo anoche. Algo que va a cambiar mi cocina para siempre. ¿Qué cosa?, preguntó él, intrigado. Un cocinero debe tener un paladar honesto, ¿verdad? Sensible a cada matiz. Pero ¿cómo puede ser honesto un paladar si el resto del cuerpo no lo es? ¿Cómo podemos aspirar a la pureza en un plato si no conocemos la pureza fundamental? La limpieza no es estética, Facundo. Es el punto de partida de todo lo demás. Ese día, el festival gastronómico pasó a un segundo plano. Sophie le pidió a Facundo que le mostrara su Buenos Aires. No el de los turistas, sino el de verdad. Y Facundo, orgulloso como nunca, la llevó. Caminaron por San Telmo, donde el olor a cuero y a parrilla flotaba en el aire. Sophie observó a los artesanos, a los bailarines de tango que improvisaban en la Plaza Dorrego, y vio una pasión y una autenticidad que la conmovieron. Comieron un choripán en un puesto callejero de la Costanera. Sophie, que jamás hubiera probado algo así, devoró el suyo, manchándose los dedos con chimichurri, y declaró que era una de las cosas más deliciosas que había comido en su vida. Es la simpleza, vio, le explicó Facundo. Buen pan, buena carne, buen fuego. Sin secretos. Por la tarde, la llevó a una milonga en la Boca. El lugar era un galpón viejo, con las paredes descascaradas y un aire cargado de nostalgia. Se sentaron en una mesa, tomaron un vino tinto servido en un pingüino de cerámica, y observaron a las parejas bailar. Vio hombres y mujeres de todas las edades, moviéndose con una conexión, una intimidad y una seriedad que la hipnotizaron. El tango tampoco miente, chef, le dijo Facundo. O lo sentís o no lo sentís. No hay punto medio. Es como el bidet. Directo, honesto. Esa noche, cenaron en una pequeña cantina en Palermo, el restaurante donde Facundo trabajaba ahora. No era un lugar lujoso. Manteles de papel, paredes llenas de fotos viejas. Pero la comida. La comida era extraordinaria. Unas mollejas a la parrilla, crujientes por fuera y cremosas por dentro. Unas empanadas salteñas jugosas. Un flan con dulce de leche que era pura gloria. Sophie comía en silencio, con los ojos cerrados, saboreando no solo la comida, sino la cultura que la había creado. Entiendo, dijo finalmente, dejando los cubiertos. Ustedes no buscan la perfección. Buscan la verdad. En la comida, en el baile. Y hasta en el baño. Su civilización no está en la apariencia, está en la esencia. Facundo asintió, emocionado de ver que ella, finalmente, lo había entendido. El último día, antes de ir al aeropuerto, Sophie lo arrastró a un local de sanitarios en la avenida Juan B. Justo. El vendedor, un hombre gordo con bigotes, los miró extrañado. Quiero comprar uno, dijo Sophie, señalando un bidet de porcelana blanca, el modelo más clásico. El mejor que tengan. Y necesito que me lo envíen a Lyon, Francia. El vendedor y Facundo se miraron, pensando que era una joda. Hablo en serio, insistió ella. Tengo una revolución que empezar. En el taxi hacia Ezeiza, el silencio era cómodo. Sophie miraba por la ventana la ciudad que, en apenas unos días, había demolido sus certezas. Antes de bajar, se volvió hacia Facundo. Gracias.
por todo. No solo me enseñaste sobre el bidet. Me enseñaste a ser mejor cocinera. Y mejor persona. De nada, chef, dijo él, con un nudo en la garganta. Cuando quiera, las puertas de la República del Culo Limpio están abiertas. Sophie sonrió. Ya no me río de ese nombre. Ahora entiendo que es un título de nobleza. Subió al avión, pero no era la misma mujer que había llegado. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad recién descubierta. La soberbia, por una curiosidad infinita. Llevaba en su mente una idea tan simple como radical. Iba a volver a Francia y le iba a enseñar al viejo mundo el verdadero significado de la palabra limpieza. El bidet no era solo un objeto. Era un manifiesto. Y ella iba a ser su profeta. Cuando Sophie aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, el aire frío y gris de París le pareció, por primera vez, un poco sucio. El refinamiento impostado, los perfumes que enmascaraban olores, la obsesión por la apariencia. Todo le resultaba ahora extrañamente superficial. Vio un cartel de «baño fuera de servicio» y sonrió con ironía. La civilización, pensó. De vuelta en Lyon, en La Fleur, el reencuentro con su cocina fue un shock. El acero inoxidable, antes un símbolo de pureza, ahora le parecía frío y sin alma. El personal la recibió con la reverencia de siempre, pero ella ya no se sentía como una diosa en su templo. Se sentía como una reformadora. Lo primero que hizo fue llamar a su padre, Antoine Lafontaine, un plomero jubilado, un hombre de manos callosas y un pragmatismo a prueba de balas. Se encontraron en un viejo café. «Papá, necesito tu ayuda para algo». Poco convencional, empezó ella. «Mientras no me pidas que cocine, todo bien», gruñó él, dándole una pitada a su cigarrillo sin filtro. Sophie sacó de su bolso un folleto del bidet que había comprado en Buenos Aires. Se lo deslizó sobre la mesa. Antoine se puso sus anteojos, lo miró, frunció el ceño, lo volvió a mirar y finalmente levantó la vista hacia su hija. «¿Qué carajo es esto?» «¿Una fuente para pájaros para el baño?», preguntó. «Es un bidet. Y quiero que instales uno en el baño de mi restaurante», dijo Sophie, con la calma de quien anuncia una verdad irrefutable. Antoine soltó una carcajada que hizo que la gente de las otras mesas se diera vuelta. «Sophie, ¿te golpeaste la cabeza en ese país de salvajes?» Un segundo inodoro para lavarse el culo. Los clientes se van a morir de risa. Van a pensar que te volviste loca. Que se rían, respondió ella, impasible. «Papá, hablo en serio. Esto no es un capricho. Es el futuro. Es la verdadera limpieza. Por favor. Sos el único en quien confío». Su padre la miró a los ojos. Vio una determinación que no había visto nunca, ni siquiera cuando ella luchaba por conseguir su primera estrella Michelin. Era la mirada de una conversa, de alguien que ha visto la luz. Suspiró, apagó el cigarrillo. «Está bien. Pero si el restaurante se te llena de curiosos que solo quieren ver el inodoro exótico, y no piden ni un café, no me vengas a llorar». Un par de semanas después, una enorme caja de madera llegó desde Argentina. El día de la instalación, La Fleur cerró por reformas. El personal de cocina, liderado por Pierre, el segundo al mando, observaba con una mezcla de horror y fascinación como Antoine, renegando en voz baja, rompía azulejos y conectaba cañerías en el impecable baño del restaurante. «Madame, ¿está segura de esto?», le preguntó Pierre. La gente. «Va a hablar». «Quiero que hablen, Pierre. Quiero que se pregunten por qué han vivido tanto tiempo en la oscuridad». La instalación fue un parto. Las conexiones argentinas no eran compatibles con las francesas. Antoine tuvo que improvisar, soldar, adaptar. «Estos argentinos hacen todo al revés», maldecía, con la cabeza metida debajo del artefacto. Sophie simplemente sonreía. «No es al revés, papá. Es diferente».
Al atardecer, el trabajo estaba hecho. El bidet de porcelana blanca brillaba bajo la luz del baño, un objeto alienígena en el corazón de la gastronomía francesa. Bueno, probalo, dijo Antoine, secándose el sudor de la frente. Sophie entró al baño, cerró la puerta. Se sentó. Abrió la canilla. El sonido del agua fluyendo, ese sonido que ahora asociaba con una revelación, la llenó de una extraña paz. Funcionaba. Gracias, papá. Sos un genio, gritó desde adentro. Estoy viejo para estas boludeces, murmuró él, pero en sus ojos había un brillo de orgullo. Al día siguiente, la Fleur reabrió. Sophie no puso ningún cartel. Ningún anuncio. Simplemente esperó. A media mañana, el primer cliente, un banquero habitual, se levantó para ir al baño. Tardó más de lo normal. Cuando volvió a la mesa, tenía la cara roja y una expresión de total desconcierto. Madame Lafontaine, le dijo en voz baja, disculpe mi indiscreción, pero... ¿Qué es ese aparato que ha instalado en el baño? Sophie sonrió. Es el secreto mejor guardado de la civilización, monsieur. Se llama bidet. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Al principio, fue motivo de burlas. ¿Fuiste al restaurante de la loca del bidet? Pero la curiosidad era más fuerte. La gente iba, probaba, y salía del baño con la misma cara de shock, revelación y, finalmente, conversión. La revolución había comenzado. Pero Sophie sabía que la verdadera batalla aún no se había librado. Faltaba enfrentar al guardián de la tradición, al sumo sacerdote de la cocina francesa, el temido crítico y chef retirado, Gaston Dubois. Y él no tardaría en llegar. La mañana en Lyon amaneció gris y pesada, como la conciencia de un político corrupto. El murmullo sobre el inodoro argentino de la Fleur ya no era un chisme, era el tema de conversación en cada café y mercado de la ciudad. Las reservas en el restaurante se habían disparado, pero Sophie sabía que muchos venían por el morbo, no por la comida. Madame, hoy tenemos una cola de gente esperando para ir al baño, le informó Chloé, la joven camarera, con los ojos como platos. Que esperen. La iluminación espiritual requiere paciencia, respondió Sophie, mientras probaba una nueva salsa que fusionaba manteca francesa con merquén traído de Argentina. Y entonces, la puerta del restaurante se abrió con un golpe seco. La figura que se recortó en el umbral hizo que un silencio helado cayera sobre el salón. Era Gaston Dubois. Un hombre de casi 70 años, con una barba blanca impecable y una mirada que podía cuajar la crème brûlée. Era la máxima autoridad culinaria de Lyon, el guardián de la tradición, un purista que consideraba que cualquier cosa posterior a Escoffier era una herejía. Caminó lentamente hasta la barra, apoyando su pesado bastón de madera en cada paso. No miró a nadie más que a Sophie. Sophie, su voz era un trueno contenido. He venido a ver con mis propios ojos la profanación que has cometido. Gastón, qué sorpresa, dijo Sophie, secándose las manos en su delantal, sin una pizca de miedo en su voz. ¿Un café? ¿O viniste directamente a excomulgarme? Me llegó el rumor de que has instalado una máquina de esas de los países bárbaros para lavar las partes íntimas, dijo la palabra partes íntimas, con el mismo asco que si dijera ketchup. Se llama bidet, Gastón. Y sí, es verdad. Es una maravilla de la ingeniería civilizatoria. Gastón golpeó el suelo con su bastón. Esto es un insulto. Una ofensa a la cultura francesa. Nosotros somos la cuna del refinamiento. No necesitamos estas vulgaridades del tercer mundo. El papel es suficiente. Siempre lo ha sido. Sophie sonrió, una sonrisa tranquila y desafiante. Gastón, con todo el respeto que te mereces. ¿Cómo podés criticar un plato que nunca probaste? ¿Cómo podés juzgar una experiencia que tu cuerpo desconoce? Eso no es de un buen chef. Eso es prejuicio.
La cocina entera contuvo la respiración. Nadie le había hablado así a Gastón Dubois en 30 años. El viejo chef se quedó sin palabras por un instante, con el rostro enrojecido por la furia. ¿Me estás desafiando, Sophie? Te estoy invitando, corrigió ella. Te invito a que lo pruebes. A que experimentes, por un solo minuto, la verdadera limpieza. Si después de eso seguís pensando que es una barbaridad, te doy mi palabra de que lo desinstalo mañana mismo. Gastón la miró, luego miró hacia la puerta del baño, como si fuera la entrada al infierno. El orgullo luchaba en su interior contra una minúscula, pero punzante, curiosidad. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en él. Estaba atrapado. Está bien, gruñó finalmente. Pero que conste que lo hago para demostrarte tu error. Caminó con la solemnidad de un rey hacia su ejecución y cerró la puerta del baño. Afuera, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Pierre, el segundo de Sophie, empezó a preocuparse. Madame, no se habrá ahogado. Y entonces, la puerta se abrió. Gastón Dubois salió. Su cara ya no estaba roja de furia. Estaba pálida, sus ojos abiertos con una expresión de shock absoluto. Se apoyó en su bastón, como si las piernas no lo sostuvieran. Caminó, sin mirar a nadie, hasta donde estaba Sophie. Se inclinó hacia ella y, en un susurro que solo ella pudo oír, le preguntó: ¿Dónde? ¿Dónde puedo comprar uno? Una carcajada nerviosa y luego estruendosa explotó en la cocina y en el salón. Gastón, avergonzado, intentó recuperar la compostura. No es lo que piensan. Simplemente. Reconozco que su eficacia es notable. Pero sigo pensando que es culturalmente inapropiado, gritó, y salió del restaurante casi corriendo. Ese fue el punto de inflexión. La rendición del guardián de la tradición. Al día siguiente, una famosa revista local publicó un artículo a toda página titulado «La revolución del bidet, ¿está Lyon más sucio de lo que pensábamos?». La historia de Sophie, Gastón y el bidet argentino se convirtió en una leyenda urbana. La Fleur se transformó. Ya no era solo un restaurante. Era un destino. Un lugar de peregrinación. Sophie cambió el menú, introduciendo platos que hablaban de honestidad y simpleza, inspirados en su viaje a Buenos Aires. Creó un postre llamado Revelación, un flan de dulce de leche con una lágrima de agua de azahar. Unos meses más tarde, recibió una carta con estampillas argentinas. Era de Facundo. Querida chef, me enteré de que estás poniendo a toda Francia en su lugar. Sabía que lo entenderías. La limpieza del cuerpo es el primer paso para la limpieza del alma. Te mando un abrazo grande y un paquete de yerba, para que no te olvides de dónde vino la verdadera luz. PD, escuché que hasta el viejo Gastón se compró uno. Si eso no es una victoria cultural, no sé qué es. Sophie leyó la carta en su cocina, ahora un lugar más alegre, más ruidoso, más vivo. En el baño del restaurante, había colocado una pequeña placa de bronce que decía, «Ici commence la civilisation», aquí comienza la civilización. La historia termina una noche, con Sophie cerrando el local. Apagó todas las luces. En la oscuridad, solo quedaba el suave y constante murmullo del agua del bidet, un sonido que ya no era mecánico, sino orgánico. Era el sonido de una verdad simple y poderosa que había cruzado un océano para encontrar su lugar. Una verdad que enseñaba que el verdadero progreso no está en la complejidad, sino en la pureza.